ciudadanía dominicana. Por ejemplo, reforma fiscal. Y como hablábamos fuera del aire un poco, pero reforma fiscal, ¿qué es reforma fiscal? Porque hay muchas cosas que hay que explicarle a la gente. Eso es nada más el tema, eso solo compete al tema de los impuestos, o reforma fiscal, que es una tarea pendiente y un poco retrasada, pero que es irremediable, que tendrá que verse eso, las implicaciones que tiene. Mira, Ivonne, en el PLD se pasaron como 6 reformas. Y las reformas fueron aumentar impuestos. Eso no es una reforma fiscal. Porque tú tienes, en un país como este, tenemos la herencia del tiempo de Balaguer, de una austeridad presupuestaria impresionante. Pasamos rápidamente a un despilfarro de recursos públicos. Entonces, tú tienes los ingresos, y la reforma fiscal no es solamente analizar los ingresos y ver qué debe agregarse, qué no está suficientemente grabado, cuáles son las eficiencias en esos impuestos, pero tú tienes que ver los gastos, y gasto no es inversión. Entonces hay que ver los gastos, empleomanía, servicios personales, servicios de las utilidades, teléfono, electricidad, un montón de cosas. Pero también tú tienes que ver las inversiones. Y en eso, aquí en esta historia, es un antes y un después. Porque efectivamente que la inversión pública se ha sacrificado de una manera portentosa para dar paso al gasto. Y la inversión también se usa para por esa vía aumentar gastos, aumentar empleo y pagar muchísimas cosas. Y tú tienes la deuda. Vamos a hablar de reforma fiscal. Pero hablemos de todo lo que implica los recursos que maneja el erario público, la administración pública. Y esos son ingresos, esos son gastos en toda su extensión, esos son ahorros o desahorros o déficit. Y cuando tú te metes a analizar el déficit público en este país, tú dices, caramba, pero ¿en qué es que cómo se está gastando el dinero? Y si tú ves cómo es la deuda, o sea, tenemos un aumento de la deuda enorme. Pero yo no te estoy hablando de cualquier cantidad de cosas. Yo puse esta mañana un numerito para no olvidarlo. En el 2000 teníamos una deuda en dólares de 4.460 millones de dólares. Al 2018, esa deuda es de 42.378 millones. ¿Sabe decir? Se multiplicó por 10, Ivonne. Eso es en el 18. Habrá que ver qué pasó el 19, qué pasó el 20, y ya estamos en el 21. Y cuando tú ves el presupuesto complementario, tú dices, ay, pero en el complementario tenemos un déficit previsto de 143.000 millones y un servicio de la deuda de 110.000 millones de dólares. Tú dices, esa cifra, ¿qué significan para la sociedad dominicana? Son obscenas. O son obscenas para esta sociedad. ¿Cuánto es que cada dominicano que no le preguntaron tiene que cargar con el pago de esas dimensiones, de esos despropósitos? Y tú, por ejemplo, yo estoy en la administración pública y entré a la administración pública, Ivonne, en el 1974, cuando salí de la Facultad de Ciencias Económicas. Entré al Sistema Nacional de Planificación. Toda la vida yo no he sido nunca empleada privada, toda la vida en la administración pública. Y tú dices, pero ven acá, y en tiempo de Balaguer, ¿cómo fue que se endeudó? ¿Y se endeudó para qué? Cuando tú haces así, déjame, óyeme, yo no soy balaguerita, todo lo contrario, siempre tuvimos... En la Sierra del diría, con la ametralladora rastrillada. Óyeme, y tú dices, 4 programas de acueducto, Planar 1, Planar 2, 3 y 4, con financiamiento del Banco Interamericano, 158 acueductos municipales en todos los municipios cabeceras de este país. Y tú dices, ¿y ahora nos endeudamos para qué? ¿Qué es lo que... Alianza Público-Privada para la Carretera del Nordeste, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta la carretera y cuánto nos va a costar por 30 años esa barbaridad? Entonces tú dices, pero ven acá, ¿de qué monto estamos hablando en la deuda? Estamos hablando de más de casi 50.000 millones de dólares. Pero Marisa, entonces, ¿en qué se han invertido? ¿Qué se ha hecho con eso? A partir de lo que tú estás diciendo, a mí me surgen algunas preguntas. Yo que no soy una técnica ni una experta en el tema como ustedes, bueno, sobre todo tú.
Primero, ¿cómo nos endeudamos ahora en estos tiempos donde hay situaciones de crisis económica? Que se agravaron el año pasado, pero que las arrastramos desde siempre. Y que la única solución parece que o es reforma fiscal, o sea, con las cargas impositivas y demás, o es deuda. Pero en esta coyuntura, ¿cuál es la negociación? ¿Cómo nos endeudamos? Bueno, nos hablan de alianza público-privada. Para que se lo expliques a la gente, quiero que lo sepa. Entonces, ¿qué significan esas alianzas público-privadas? ¿Significa inversión mixta o significa, como nos han preguntado, que es simplemente el Estado endeudarse para que se beneficien quién? Un sector privado, que sería esa parte por un lado, y por otro lado, el asunto de que tú dices, bueno, pero esta deuda es obscena, ¿cómo ha aumentado? ¿Cómo la vamos a pagar? Y porque yo tengo, claro, y lo pagamos todo, pero a mí no me preguntaron. Pero igual, la reforma fiscal, eso es inminente, tendrá que ser, aunque se ha pospuesto. Tampoco nos van a nosotros a invitar, no nos van a hacer parte de eso, de esas discusiones y cómo va a ser ese proceso. Igual solamente tendríamos que sentir el impacto de todo esto, ¿no? Óyeme, entonces, lo que debiera ocurrir, Ivonne, lo que debiera ocurrir, y tú sabes que yo no apelo a la tradición del PLD, porque el PLD bajo las pantallas, porque no se le puede decir otra cosa, de acuerdos, de consensos y demás, hizo todas las diabluras del mundo. Todavía arrastramos un pacto eléctrico que no se pudo lograr. Tú dices, óyeme, el pacto fiscal... Y un pacto fiscal que fue el primero que se frustró. Exacto, fue el primero, incluso primero hasta que el educativo, yo creo. El primero que se frustró. Y las razones fueron bastante indecentes, yo lo recuerdo perfectamente. Se quedó en discutir los principios, 10 principios que debían... Se aprobaron. Se aprobaron esos 10 principios y no se pudo seguir avanzando más de ahí porque bueno, si los principios son discursos, pues yo me puedo poner de acuerdo con el discurso, no espérese que no son discursos. Es que demos respuesta y en ese caso, Marisa, no fueron discursos. Así es. Cuando se interrumpió el pacto fiscal y se dejó sin efecto el llamado y el decreto de convocatoria del mismo a través del CES, ¿qué fue lo que pasó? Que en el proceso inicial de discusión, Sociedad Civil había logrado, en la discusión con el empresariado y con el gobierno, establecer esos 10 principios. Y entre esos 10 principios, sobre todo había dos principios que eran obligatorios y además eran vinculantes al pacto, o sea que fue la primera y única resolución, que ahora se quieren olvidar. Ahora está Toribio y la de Macapriles, el CES, para olvidar eso. Agripino Núñez, sí, pero estaba el único que ha cambiado en términos de dirección es Toribio, que no estaba. Exacto. Pero después el cuerpo básico todo está ahí todavía. Ellos se olvidaron de eso y ahora tú verás cuando tomen la discusión que no van a querer tomar como punto de partida lo que ya se había acordado en el CES. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales de los 10 principios. Número uno era la necesidad de la entrega transparente de toda la información pública sobre el tema de los impuestos. ¿Qué implica? Que hay que entregar todos los libros, pero además en documentos y en instrumentos desagregables, que no sean en figuras, en cosas que no... que si te dicen 20.000 millones de pesos, tú sabes de dónde vienen y ahí está la información. Correcto. Entonces, esa es una. Y la otra que es fundamental es que había un acuerdo de que los impuestos, que era una base de principio del pacto, que los impuestos no podían ser regresivos, sino que tenían que ser progresivos. Ahí fue que se paró la cosa, ahí fue que Danilo paró la cosa y se fue y vino horas después prácticamente lo que todo el mundo conoció como el paquetazo de aquel periodo, el gran paquetazo, que es lo que se pretende ahora con el pacto fiscal. Porque ahora es peor, yo creo, porque ahora ni siquiera se ha llamado a discusión. No, sí, está planteado y deberán llamar, dicen que van a llamar. Dicen que van a llamar. En eso hay una contradicción. Pero mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Porque lo que pasa es que la experiencia ha sido muy amarga en este gobierno mientras tanto, con el tema del pacto eléctrico. Ellos van haciendo de lo del pacto fiscal. Van armando su ellos lo van armando y van haciendo ahora las cosas que deberán discutirse después. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay dos elementos. Entonces, hay dos elementos que están planteados en el pacto, en las bases del pacto, que tocan dos cosas que tú no las has tratado, Marisa, al hablar de tributo, de la discusión sobre los elementos tributarios. Uno es la evasión fiscal.
y el otro es la elusión fiscal. Esos dos términos, elusión y evasión fiscal, son clave para discutir. La evasión la entiendo ¿Qué es eso? perfectamente. ¿Tú la Ahora entiendes? explícame. Tú la entiendes. La elusión, ¿Tú la explícame. entiendes? Ven acá. Yo dejo de pagar impuestos por esto, por aquello, por lo otro y por lo otro, por 50.000 cosas. Y encubro, bajo múltiples mecanismos, lo que yo debo pagar. O lo transfiero. Sin una formalidad de violación de la ley. Si tú no estás violando, pero no te estás pagando. valiendo de una serie de mecanismos. Es una pifia. Esto es una... sí, Estás dejando de pagar cosas, pero no porque tú has actuado en términos criminales, No. en una perspectiva delictiva. No has violado la ley. No has violado la ley. Eso es elusión. La evasión ya es una maniobra que todos Tú conocemos. tienes que Claro. pagar y no pagas. Pero eso tiene un monto en el país, eso Sí, tiene eso estimaciones así en el es, país, así igualito es. que se estima la Así evasión es. fiscal. Oye, y eso que te está diciendo Fernando, no te incluye las exenciones fiscales. Las exenciones. Óyeme, amiguita, usted pensar que este país tiene más de 230.000 millones de pesos en 7 conceptos. Se exonera de impuestos la renta, el ITEVI, el patrimonio, es una lista. El gasto tributario es del orden de 231.000 en el 2017, no tenemos ni los datos del 18, ni del 19, ni del 20. Pero tú dices, ven acá, en un país como... Y me están hablando, ¿cómo es la reforma? Si yo pienso en reforma, yo digo, yo tengo que manejar ingresos, gastos, el déficit y el endeudamiento. Y no olvidemos, la deuda de este país la cargamos todos los dominicanos y es enorme. Los 7 renglones que tú decías, Con los 4. sí, que tú referías 7. ahora, ¿cuáles son? Esos 7 renglones, tú tienes ITEVIS, tú tienes patrimonio, tú tienes hidrocarburos, tú tienes arancel, tú tienes impuestos sobre la renta, y tú tienes 2 cositas que son O más sea, pequeñas. ninguno tú tocan dices, al ciudadano y común. tocan a la familia. No, ¿a quién yo le exonero ITEVIS? Se lo transfieren a la familia no los paga. Efectivamente no los paga. Eso yo tengo que verlo. No, que eso pero no es- que no es tú así. dices, abra la información pública, que la ciudadanía pueda analizar efectivamente la carga fiscal de este país, sobre quién está cargando. Dime, por ejemplo, ¿por qué hay que exonerarle a Barrigol, Ajá. a Barrigol, eh. el combustible? Casi 2 millones de galones de combustible. ¿Por qué hay que Pero exonerarle a nosotros Barrigol pagamos eso? 80 y pico de pesos por cada galón No de nos combustible. perdonan una. A la gente común no a la perdonan gente nada. común no se le perdona. Entonces, Elusión, un ejemplo de elusión. Elusión porque es que como no está en su contrato, no tiene que pagarlo. ¿Cómo es posible que la única empresa que consume en miles de millones de galones, cuando tú calculas meses, trimestres, años, el agua, no paga un peso por agua? Un peso. No. ¿Y a ti te cortan el agua? ¿Te la pueden cortar el agua o no? y tú sabes- Pero Barrigol no paga un peso por agua, oiga bien, pueblo dominicano. Y no solo no paga un peso por agua, agua. sino que acaba con las fuentes acuíferas. Y entonces encima Para de eso colmo. las desbarata ¿Entiendes? y las que no acaba las contamina. Espérate, que vamos a entrar al tema Barrigol. Mira, mi mamá es tu fan, porque ella con el tema Barrigol y me dice, me encanta como Marisa lo explica. Así es que mi mamá, mira, Claro. te estaba esperando, Marisa, tienes que hablar Para de eso. decirme eso. Venimos Está bien. ahora, señores. Ok. Señores, aquí estamos de regreso y dejábamos la conversación sumamente interesante, caíamos a un tema que los medios no les gusta tratar. Uno no sabe por qué. El tema Barrigol que avanza, Marisa. Y eso que estábamos hablando era Fernando. de elusión fiscal. De la ilusión, y caímos entonces ahí precisamente, ilusión, caímos al tema de la evasión, pero bueno, con visos de legalidad, ¿verdad? Que al final es lo mismo. Y por supuesto llegamos al tema del agua y llegamos a Barry. Un consumo Barry que no importante. solo no paga, sino que también contamina. Sí, así es. Y como Contamina está- y destruye. y destruye, así es. Mira. Y no conforme con las destrucciones que ya se han hecho en Pueblo Viejo, entonces nos Ahora ampliamos tenemos hacia Pueblo Pueblo Grande. ¿Y en qué está eso, señores? Todavía, si tú me preguntas, y yo trato de darle seguimiento de cerca, Pueblo Grande, más allá de varias concesiones de Precipitey, de lo cual inteligentemente y oportunamente Barry se hizo socia,
Precipitey es como le llaman, las juniors. Es una junior. Las juniors que hacen exploraciones. Ellas no hacen eso directamente, ellas contratan a pequeñas compañías de geólogos, especialistas, expertos, que le averigüen todo lo Siempre que está alrededor. a su alrededor. Bueno, Precipitey tenía 5 concesiones. Que por cierto, aquí no tenemos muchos geólogos, 2 o 3, uno muy conocido. No, aquí hay un grupo de geólogos. Sí, aquí hay bastante. Incluso de viejo, hay gente que viene incluso de los viejos países del este. Okay. Sí, así es. O sea, contratan esa exploración en todo su entorno y efectivamente parece que los resultados de Precipitey dan cuenta de una riqueza importante. Inmediatamente se compraron esas concesiones. Esas concesiones van a afectar a Monte Plata y más allá, porque es una concesión de 9.380 hectáreas mineras. Si tú dices 9.800, para redondearla, agrégale 4 ceros a eso. Tú estás hablando de 90 y pico de millones de metros cuadrados. O sea, y tú dices, y en la zona que para preocupar, agua, río, Osama, comenzando por ahí, pero no solo. Cacao, producción de cacao, Monte Plata es importante en la producción de cacao y más allá. Entonces tú dices, venga acá, una concesión minera que me ponga en riesgo el agua que abastece a una población de Santo Domingo de 3 millones de gente. Maritza, pero por ejemplo ahí con el asunto de la producción de cacao hay nombres de empresarios que por cierto son muy afectos a este gobierno. Sería Grupo Risset, pongámosle nombre. Exacto. Ellos son los principales exportadores y posiblemente productores de cacao. Entonces, para ellos sería tan rentable y cómo les beneficiaría, por ejemplo, esa expansión de Barrick frente a su negocio bastante sólido de la exportación de cacao. ¿Qué se afectaría o no? Eso hay que verlo porque ahora estamos hablando de estamos en la etapa de concesión minera. Pueblo Grande se va a quedar en concesión minera. Los gobiernos hablan aquí de la minería como si el territorio de la República Dominicana no fuera la fuente fundamental de producción de alimentos y de las exportaciones. La República Dominicana no exporta bienes industrializados, exporta café, cacao, tabaco. Entonces, el suelo donde eso se sostiene es de suma importancia. Yo te puedo mostrar fotografías donde está el grupo Risset y otras entidades montando un vivero de plantas para entregar a los campesinos en la zona de Cuance. De cacao. De cacao. De cacao. Porque ellos están comprometidos, increíble, con Barrick en el proyecto, no de expansión de Barrick. El proyecto de expansión de Barrick es un proyecto de ellos anunciado hace casi 2 años con la irresponsabilidad olímpica del gobierno dominicano, que todavía no dice nada, y ministros y funcionarios que no hablan de eso, o que se hacen los suecos con eso. Barrick ha estado actuando en contubernio, en relación con el grupo Risset, a pesar de que parecería que ellos van a estar afectados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los grandes son los que salen beneficiarios y asegurados delante. Primero, si ahí hay que desinteresar o pagarle a gente, a ellos le van a pagar su cacao y su tierra muy bien y muy cara. Quienes se fuñeron de verdad. Pero está bien, pero entonces ya el negocio de ellos se paralizaría, llegaría hasta ahí. Así. ¿Qué va a pasar después? Y eso es entendible. O sea, eso es rentable para ellos. Puede ser por lo siguiente. El grupo Risset, ¿hacia dónde ha girado en términos de la inversión? A potenciar nada más cacao y café, que además el cacao fundamental de ellos no es de esa zona. No te olvides que es un grupo que tiene mayor concentración en la zona de San Francisco de Macorís y en la cordillera septentrional, en términos no solo de su instalación y de su producción, de Cotuí hacia allá. O sea, del otro lado de Barrick hacia la cordillera septentrional. Si tú buscas eso, ellos no dejan el negocio de cacao, pero ese grupo, su negocio fundamental ahora no es ahí, es en los puestos de bolsa. Su negocio no es el cacao, su negocio es el sector financiero de los puestos de bolsa, que tienen aquí el control probablemente de alrededor del 75% de lo que implican esos negocios en la República Dominicana. No son cualquier grupo de poder, es de los grupos de poder tradicional, el grupo, digamos, que más emergente, porque se situó bien durante los gobiernos del PLD y ahora está muy bien situado. Ahora no está situado, ahora está más que situado. Claro. Ahora no es ese poder fáctico que está detrás, sino que se colocó delante. Como
pasa con otros. Y nosotros sabemos lo que implica plantear el tema, porque estamos tratando de hacer un análisis de rol de grupos de poder de facto, de grupos de poder económico, y ellos son uno que están presentes ahí. Naturalmente, ellos hay cosas a las que han dado hacia atrás. Pasa igual en ese caso de Barrick y Cuance con el grupo popular, que tenía una avanzada que era su fundación. La Fundación Sur, que estaba trabajando directamente en los programas de Barrick, ya decidió sacarle el cuerpo porque el Banco Popular sabe lo que eso implica. Claro. Y la forma en que se les embarró la Fundación Sur Futuro. Entonces, ese fenómeno lo están viviendo los RISEC ahora con el tipo de cosas que están haciéndose ahí en esa zona de Cuance y de Yamasá, que por cierto tiene este 31, una marcha gigantesca, una caravana marcha desde Yamasá hasta Vallaguana, al Cristo de los que Milagros, además va a implicar la movilización de toda esa región y el apoyo de toda esa parte. En eso está preparándose el Comité Renacer, los Renacer y los Encadenados, los grupos populares de Cotuí y la gente que sin dejar de contar los pequeños conatos, por supuesto, de expresión de la gente, como la que vimos esta semana, que le dieron una carrera a un camión subcontratista de Barrick, donde ellos estaban pensando, viendo cómo era que ellos iban a trasladar, es así, Maritza, a un grupo de personas, porque ellos dan por hecho que van a construir su presa de cola y en Cuance. La gente siente y la gente vive y la gente se comunica. Los compañeros de Yamasá, de Peralvillo, han ido a conversar con los compañeros del Comité Nuevo Renacer, se dan cuenta de lo que es una presa de cola, la ven. Cuando usted va a Cotuí, ve el muro y quiere caminar y encaramarse en el muro, usted sabe de lo que usted está haciendo, un caldero de olla de desechos contaminantes muy fuerte. Entonces, la gente, óyeme, no estamos en el 2020. 21. Ya 21, sí, por eso, estamos más allá estamos en el siglo del 20, ahorita termina el 30. O sea, la gente no es Falcondo cuando comenzó a trabajar en Bonao. No es Falcondo, no lo es. O no lo es allá en el sur profundo. Es que sabe mucho de allá, de la minera del sur profundo. Ella sabe, ella sabe de eso. Ah, bueno, pues, o sea, ya no estamos en ese tiempo. Entonces, la gente recibe información, la gente se mete en las redes, averigua cosas, informa de cosas. Pero no solo eso, es la actitud de la gente que también es además diferente. Es diferente. Sí, porque ya la gente tiene mucho acceso a información y además la gente aquí ha dado muestras de empoderamiento. El pueblo de no podemos olvidar. El pueblo de toda esa región de Monteplata, Yamasá, Vallaguana, Peralvillo, Cuance, ha reaccionado por anticipado. Esa es la suerte. Hay un precedente en eso. En una ocasión Barrick quería pasar las líneas de transmisión eléctrica que para abaratar sus costos y apoyarse justamente en los mecanismos de elusión, su energía la llevan desde San Pedro de Macorís, que hay una planta del grupo Vicini dedicada nada más para darle energía a Barrick. Que es la Quisqueya. Es una de las Quisqueyas. Quisqueya 2. Esa Quisqueya le pasa directo de San Pedro a Cotuí la energía. La querían pasar por encima justamente. Esa es la planta de Barrick. Sí, pero cuando justamente uno de las sindicaturas de ahí le impidió a Barrick pasar las líneas por ahí no. Ya hay un precedente de lucha contra Barrick en esa zona. Entonces es diferente a Cotuí, donde ellos llegaron ya con el influjo de lo que fue la Rosario Dominicana, llegaron, estaba todo instalado a explotar. Barrick va a ser, y eso creo completa lo que decía Marisa hace un momento, con Pueblo Grande, que ya lo tienen bajo su control al comprar las acciones en Precipitey. Que no es Pueblo Viejo, señores. Ya Cotuí eso lo explotaron, ahí eso están contaminados, los ríos no sirven y la gente está enferma y no pasa nada. Aunque hay oro todavía por décadas pendiente, ¿verdad? Pero ellos necesitan, para seguir sacando el oro, aunque no se expandan, para seguir sacando el oro del Pueblo Viejo, ellos necesitan una presa de cola. ¿Por qué la quieren hacer en Cuance? Porque además de que les sale más barato... Cuance es, para que la gente entienda, Cuance está en Monteplata. Está digamos, más concreto, en Yamasá, en la zona de Peralvillo, en esa área. Y eso está pegado y es parte de lo que es la loma de los Siete Picos. Y donde nace el río Sama. Donde nace el río Sama y donde se alimenta de agua la mitad o más de la mitad de la capital. Por Dios. Entonces, eso que está ahí es lo que van a dañar ahora. Porque ellos quieren instalar la presa de Colaí, les sale más barato y además le asegura que
que cuando ellos expandan en la explotación minera en Pueblo Grande, que no la van a hacer a cielo abierto, sino por túneles, para los cuales ya están proyectando y está en camino las tuneladoras que van a entrar por Samaná y van a llegar a Cotuí por la zona de Cebico, para que el pueblo sepa y la gente lo vaya advirtiendo y se vaya preparando y organizando el país para enfrentar lo que eso significa. Eso que está pasando ahí tiene que ver con la adquisición que ellos han hecho de Precipitey, porque Pueblo Grande va a convertir a Barry en 3 veces lo que es. Así es. Porque Barry tiene 4.880 hectáreas en mineras. Eso es Pueblo 48 millones de metros. Y ahora, con Pueblo Grande, eso se van a sumar 9.000. 300, que sé yo cuánto. Por tanto, Barry va a tener los 4.000, casi 5.000 que tiene, más eso casi 9.500. 9.500 que tiene, y eso va a sumar una cantidad de tierra igual 4 veces a la que Barry tiene hoy. Perdón, 3 veces. 2 veces más esto. Y la gente te puede decir, bueno, pero vamos a hacer la explotación minera, pero eso podría ser bueno para el país, porque eso económica, la gente que no entiende el problema, y además no tienen, los medios no lo tratan, y cuando lo tratan es las versiones de Barry. Tú ves en la gran prensa aquí hablar de las declaraciones, por ejemplo, de la señora Barceló, que es la que de Barry. Ella es la jefa de Barry en República Dominicana. Nunca vas a ver de manera alternativa lo que dice la gente ni lo que hace la gente. Y bueno, te podrían a partir de eso mucha gente razonar, bueno, pero si vamos a explotar porque tenemos oro y entonces nuestra economía va a mejorar. No es así. Y Ivonne, a mí me gustaría, Marita, que le explicara por qué no es así. Ivonne, ¿qué es lo que te dicen? Generar empleo. Ajá. Entonces, como es generar empleo en un país donde hay un desempleo alto, si una empresa va a generar 2.000 puestos de trabajo, ¡ay, qué bueno! Vamos a felicitarlo. Generación de empleo, ese es uno. Barry tiene alrededor de 2.000 y algo de empleados. La otra cosa es contribución al fisco. O sea, Barry paga solo 3 impuestos. Solo 3 impuestos. Tiene exención con el impuesto sobre la renta. Todas las empresas, incluida esta, donde estamos, en esta planta exención televisora. de impuestos es que ellos no pagan. No pagan, ellos están exonerados de eso. Aquí esta empresa paga el 27% según el Código Tributario. Exacto. Pues Barry paga el 25%. Y tú dices, 2%, ¿eso es mucho o eso es poco? Para esta empresa a lo mejor es poco, pero para Barry Gold no es poco, es mucho dinero. O sea, pagan menos. O para el Estado que no nos lo pagaría, además, más bien es todo el dinero. Ese es un impuesto. El otro impuesto que paga es el retorno neto de fundición. Yo siempre lo trato de explicar porque la gente no entiende, no sabe lo que es eso. Exacto. Y por el nombre no se sabe. Exacto. En todos nuestros países de América Latina llaman regalía minera. ¿Qué es eso? El mineral que tú sacas de fuera es del Estado Dominicano. Tú puedes ser dueño de 1.000 tareas, 2.000 tareas en Cotuí, y lo que está debajo no es tuyo. Tú nada más eres dueño de la tierra y de la superficie. Lo que está abajo es del gobierno dominicano. Y por tanto es de la nación, de todos los dominicanos. Bueno, por ese recurso, Barry paga 3.2% de las ventas cobradas. De las ventas cobradas. De las ventas cobradas. Que si ella no le paguen, entonces tú le dices, ¿a quién es que Barry le vende el oro que saca de la República Dominicana? Oye esto, Ivonne. Ajá. Ivonne, y Barry, gente, no, es importante que la gente lo sepa. Cuando sale del puerto, ¿tú sabes cuándo debiera pagarlo? Desde que el embarque está ahí en el puerto de Santo Domingo, de Jaina, donde esté. Usted lo va a embarcar. Mire, ahí hay tanto. ¿Quién hace la declaración del contenido de la ley de oro que hay? Ellos mismos. Son ellos. Pues y parte. El gobierno dominicano tiene un contrato de servicio de que aleatoriamente, ahora sí, mañana no, pasado mañana. Va a revisar eso. Revise, tenga la muestra, revise y dígame, confirme el quilataje que usted me ha dicho, que usted es empresa, usted me lo ha dicho, pero vamos a confirmar. Yo lo confirmo, no, yo no lo confirmo. Y hago el paréntesis. Aquí en este país y en el mundo se conoce que Barry fue sorprendida, tomada y enfrentada por sacar oro de aquí al exterior de manera clandestina y tuvo que pagar. Eso es robo. Eso es robo. Digo porque ha robado y no pasó nada de que devolvieron una parte del dinero. ¿Por qué se puso el laboratorio? ¿Por qué en uno de los anteriores incumbentes de la aduana dijo, no, pero es que así no puede ser? Porque que usted me diga lo que usted quiera. Se pusieron un laboratorio. Está funcionando el laboratorio. El
gobierno dominicano, que debe y es el responsable de preservar la riqueza natural, en recursos naturales no renovables que tiene este país, tiene vigilancia efectiva sobre eso. Se informa a la ciudadanía dominicana de algún reporte de lo que saca ¿Por Barry. qué entonces esa indiferencia del Estado? ¿Qué pasa ahí? Tú sabes por qué, te voy a decir. La única cosa que interesa al gobierno de la República Dominicana es los cuartos que paga Barry. Barry es el principal contribuyente. Barry es el principal contribuyente. Entonces a Barry se llama: Juanita, tú me puedes hacer un avance de 50 millones, de 100, de 200 millones. Entonces, la única cosa que importa para las autoridades de gobierno de este país es que esa empresa, óyeme, son 100.000 millones de pesos que ha pagado en 8 años de operaciones, de 2013 al 2020. Entonces Barry, cuando el Estado le dice, mira, para adelántame algo, el Barry va feliz de la vida. Muy contento, sin problema, porque yo no puedo tener un mejor tratamiento, no solamente que mi contrato solamente me establece esos 3 impuestos. La renta lo tienen que pagar todas las empresas y a ellas le quitan 2%. El retorno neto de fundición es una barbaridad, que sea 3.2% de lo que cobra. Para que eso no se maltrate en la conciencia colectiva, hay que parar un momento, porque nos están llamando. Sí, vamos de un prontito a la pausa. Venimos, señores, venimos de una vez. Ay, caramba, con estos temas uno... Bueno, señores, aquí estamos. Dejamos esta conversación en un punto que yo quiero que retomemos exactamente. En un punto álgido. Sí, por favor. Un punto crítico. Sí, crítico, en un punto sí. crítico, sobre todo y sobre todo un punto crítico interesante, porque trata de que la gente comprenda qué es lo que está pasando, Marisa. Mira, y vamos a retomar ahí. 2 cosas. En el contrato de la Barrick se estableció claramente que el 5%, como dijo la señora Barceló en una nota de prensa en estos días, que dice que somos socios. que es, sí, ellas somos socios, Barrick y gobierno son socios. Vamos a analizar esa sociedad en algún momento. Sí. Pero ese 5%, que es establecido por la ley 6400 para que las empresas mineras donde se ubiquen tengan la responsabilidad de entregar a las comunidades 5% de las utilidades netas, para de alguna manera morigerar, atenuar, enfrentar los problemas medioambientales. Exacto. En el caso de Barry, el contrato con Barry, el PLD, porque hay que decirlo con los nombres. Claro. El PLD, que fue responsable de ese contrato. Iniciando con Leonel. Sí, desde Leonel Fernández. Establecieron que ella paga esos solo 3 impuestos, y de esos impuestos que recibe el gobierno le corresponde transferir a la comunidad de Cotuí el 5%. ¿Qué pasa con eso, Iván? Eso no alcanzó para la familia que se encadenaron. Óyeme, no ha alcanzado. No ha alcanzado para hacer un programa de vivienda de 450 viviendas para toda la gente que está alrededor de una presa de cola de veneno. Después que se acordó con el gobierno. Entonces, cianuro y mercurio. Entonces, discutido con el gobierno más de una vez, analizado, se levantó desde el MEN, se financió un censo para poder contar y visitar casa por casa esas familias. Con el apoyo de quienes ahora están al frente del ministerio, que acompañaron una parte de ello importante del proceso y ahora se dan por no enterados. Y le llamamos por su nombre también. Vamos a llamarle por su nombre. Sí, hay que ponerle... Con el conocimiento del ministro de Energía. Antonio Almonte. Entonces tú dices... Y del jefe de la Rosario, Miguel Pérez, que con nosotros visitamos, lo discutimos más de una vez en todo el proceso de transición del gobierno, se le entregó información. Es una cosa más que justificada en términos humanos, en términos sociales y en términos económicos. Y no puede decir el gobierno que los recursos no están, porque óyeme, alrededor como promedio, Barry está pagando 12.500 millones de pesos anuales de impuestos al gobierno dominicano. Como promedio, de 2008 a 2020, ha pagado 100.000. Entonces tú dices, venga acá, y el Estado dominicano no puede decir, yo tengo un proyecto de inversión para hacer 450 viviendas y darle un predio de 30 tareas para que esa gente tenga de cómo producir y mantener. Y voy a gastar 1.200, 1.500 millones de pesos instalando una comunidad. ¿Qué es eso? Entonces, tú dices, esa es una, el famoso 5%. La otra,
¡pum! Ay, porque Barry te dice, por eso es que la señora Barceló es tan oronda para decir que ella y el gobierno son socios. PUN es Participación en las utilidades netas. netas. Por el contrato, eso es 28.5. 28.75. Eso significa que si tú te ganas 100 pesos, tú me tienes que dar a mí 28.75. 75. Muy bien, participación en las utilidades. Lo primero que yo me tengo que preguntar, los estados financieros auditados de Barrick, ¿dónde están? ¿Quién los conoce? ¿Quién los tiene? ¿Tú crees que es posible que con una inversión extranjera de la magnitud y de la importancia de Barrick, de una explotación en 48.880.000 metros cuadrados, de gente que está afectada por esa explotación, Claro. porque usa cianuro y mercurio, Su salud, su vida. su vida comprometida Claro. con Las Tú me vas- aguas, la las producción. aguas, las aguas, el lago de agua dulce más grande del Caribe es Es la Atillo. empresa de Atillo. Así es. Y tú me vas a decir a mí que el gobierno de la República Dominicana, ni los anteriores, No saben. ni este, Así es. tienen el sentido de pertinencia, de hacer de público conocimiento la información financiera de esa empresa. ¿Es que el reporta gobierno no al lo Estado. sabe o es que simplemente no le- El gobierno lo recibe. Óyeme, la Dirección General de Impuestos Internos te cobra impuestos con la información financiera, los estados financieros auditados. Usted no paga de boca ni de oído. Ok. Entonces, ¿cómo es posible que no se pueda saber con sentido de pertinencia, de exactitud, de honradez? Porque a eso se llama honradez. Dice, mire, esa empresa se ganó 100 pesos y está pagando 28.75. Eso al significa que gobierno. podrían ellos estar haciendo un manejo oscuro Ivonne, de esos Ivonne, recursos. Porque tampoco los tenemos claro estados cómo lo- financieros auditados, cuando yo lo vea, si yo lo veo por una firma auditora internacional reconocida, yo digo, ninguna firma de auditoría está poniéndose en riesgo de firmar unos estados financieros que efectivamente no auditó, no verificó y sabe que eso es lo que es, porque pone en riesgo su ética, su prestigio como empresa de auditoría. Y tú entiendes que Barry no la está auditando, no es una firma de auditores dominicanos, no es una compañita de auditores, no, la están auditando empresas internacionales de reconocimiento. Entonces yo quiero pensar que los estados que se entregan al gobierno de la República Dominicana son estados financieros auditados como corresponde. Pues, ¿por qué el tú me ocultamiento? y tú me preguntas, Sí. pero el gobierno dominicano, tú sabes que las únicas cosas que aparecen en la prensa de este país son unos resumitos de los estados, de los bancos, la única cosa. Aquí no hay respeto por los ciudadanos, de que los ciudadanos tengan derecho a saber de las empresas extranjeras que operan en nuestro territorio, y esa no es cualquier empresa, esa no es una empresa ni de turismo, ni una industria, no, esa es una empresa que está sacando del subsuelo de la República Dominicana recursos altísimamente valiosos. ¿Cómo los vende? ¿A quién se los vende? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se transportan? ¿Cuánto se gana por todo eso? No lo sabemos, lo sabe el gobierno. Es posible si analizan los estados y si tienen y reciben los reportes mineros. En la Dirección General de Minería hay una persona muy entendida que me supongo tiene interés de efectivamente saber y conocer y manejar la información de calidad de lo que ahí se produce. ¿Por O sea, qué que no nosotros se- tenemos derecho a pedir. Y la población dominicana no tiene derecho a saber eso. ¿Por qué no se le da una información ni siquiera resumida? ¿Por qué tú piensas que no? Mira, yo pienso que no. En estos De la 30 segundos que la nos quedan. única cosa que yo me puedo suponer es que la secrecía a qué da lugar, a poder manipular, a poder decir son 5 cuando son 9. No, lo que pasa es que eso da la capacidad para que desde el punto de vista de la centralidad del 15 gobierno segundos. se manipule no la información, sino los recursos con la discrecionalidad con que se maneja O sea, la utilización de esos recursos de manera discreta y por tanto, discreta. señores, se acabó el tiempo. Qué Ni siquiera el barbaridad. 5% se le pasa a Cotuí. Tenemos que seguir explicándole a la gente. Sí, no, hay de que todos esos hay que manejos, explicar definitivamente. todo Yo, eso. como tengo derecho Sí. a saber de esos estados financieros también, yo puedo como ciudadana pedirlos y Claro, analizarlos, señores. claro. Y eso, Así que es es. una interrogante, bueno, puede ser bastante interesante Así escudriñar es. y esculcar sobre Ay, todo eso. así es. Gracias, señores. Busquen el programa a través de YouTube. Es la plataforma que se llama así mismo, Punto Crítico. Cada día lo subimos. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a ti por invitarnos, Ivonne.